En el día de ayer compartíamos un audio donde el ministro de Economía, Luis Toto Caputo, hacía referencia a que en mayo se habían empezado a notar algunos cambios en la economía argentina. Y él referenció un dato que me pareció muy interesante, que la construcción se va a recuperar rápidamente, dijo Caputo. Bueno, vamos a charlar con un hombre que sabe de la cuestión. Juan Carlos Segura es presidente de la Cámara de la Construcción de la provincia de Salta y nos visita aquí en la mañana de CNN Salta. Juan Carlos, gracias por visitarnos, gracias por venir. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Muy bien. Primero, ¿cuál es la situación del sector hoy? No sé si hay estadísticas nacionales o provinciales puntualmente que te interese contarnos. Mira, yo, antes que nada, ya vengo un poco no hablando del tema puntual de lo que es la obra pública, de decir que bueno, que ya no tenemos, porque ya torna repetitivo, que yo lo vengo repitiendo desde hace más de 6 meses, porque esto empezó en diciembre. Quiero más o menos hacerte un semblante de lo que produce el no haber obra pública. Sí. Primero que nada, son fondos que llegan a la nación. De esos fondos que llegan de la nación a la provincia, vos tenés en cuenta que la provincia pierde de recaudar un 3,5% de renta. Porque nosotros como empresas, cuando nos pagan, tenemos que pagar renta. Ahí ya tenés una pérdida que a la provincia le significa muchísimo, porque esa recaudación a la provincia le sirve o para pagar los sueldos, o para pagar los préstamos, o para ejecutar obras públicas con sus fondos de la provincia. Entonces, ya ahí tenés la primer gran traba que tenemos por la falta de obra pública. La segunda cuestión que te quiero comentar, para tampoco volver a ser repetitivo, es que el otro día hablaba con un amigo dueño de una distribuidora de hierro grande que hay acá, y me decía, mira, me dice, ¿saben en qué se me manifiesta a mí? Porque todo el mundo me dice, ¿por qué los empresarios no se van a la obra privada? Tenemos obras privadas, hay obras privadas grandes, pero ¿a qué quiero referirme? El albañil o el obrero que yo tenía en mi empresa, o en las empresas que conforman la Cámara, de repente se han visto sin trabajo. Y él me dice, esa persona acá venía y me decía, che, yo quiero comprar chapa para hacer el techo nuevo de mi casa, o quiero comprar hierro para hacerme las rejas de mi casa. Bueno, todo eso se ha perdido. Y eso también es obra privada, ¿sí? En menor escala, no como los grandes desarrollos que tenemos en el sector oeste, pero eso también es obra privada. Y esa obra privada está íntimamente relacionada con la obra pública. Y cuando mencionas la obra privada, también aprendimos en estos 6 meses sobre el modelo a la chilena y la posibilidad de hacer obras públicas con contrataciones privadas. Ya el propio Camacho a nosotros nos dijo el ministro que era medio inviable. ¿Vos coincidís en que eso no le ve futuro? Por supuesto, eso en nuestra provincia no le veo futuro. Escuchaba esta mañana temprano a las 6 de la mañana que si no se aprueba mañana el REGI, el término que utilizó el periodista, la planta más grande de compresión de gas licuado que se va a ejecutar en el sur, que la va a financiar el JP Morgan y que vale 35.000 millones de dólares, no se va a ejecutar si no se aprueba el REGI, porque el JP Morgan no va a poner la plata para eso. Eso sí es modelo a la chilena, porque de una forma u otra el JP Morgan va a recuperar toda la inversión que él va a realizar en el sur. Ahora volvamos a ser repetitivos. Yo siempre doy el mismo ejemplo. Nosotros tenemos vivienda social, que se ejecuta acá en la provincia, y vivienda Procrear. ¿Por qué en la provincia el Procrear tenemos en ejecución uno solo? Que es en Rosario La Frontera y son 50 casas. El Procrear, vos, para entrar al Procrear, tenés que tener un nivel mínimo de ingresos. ¿Sí? Sí. Que también es modelo a la chilena en menor escala, porque te lo financia un banco. Ponele que no es y el riesgo es menor porque depende de los ingresos. Depende de los ingresos y aparte vos te aseguras la recuperación, el recupero de las cuotas. Sí. Y si no pagás, te quitan la casa.
vamos a la vivienda social. No es lo mismo una persona que necesita la vivienda en La Poma, ahora que está de moda con lo que pasó con la criatura esta el viernes, que el nivel de ingreso no es el ideal, que no es el mismo de una persona que vive ni siquiera acá en Salta, porque el trabajo no es el mismo, Sí. a una persona que vive en San Justo, que para viajar que él tiene buenos ingresos y que sus ingresos le dan para el procrear. Ahí entra en función la vivienda social. ¿Cuál es el problema? Que ya la vivienda social en nuestra provincia ha dejado de ser para las personas de bajos recursos. Hoy hay un déficit habitacional de más de 120.000 viviendas en la provincia, ¿sí? Y no hay chance de que el IPB lo haga, y no hay chance de que se pueda ejecutar a través de un procrear, porque tampoco los sueldos te dan para acceder a un procrear tan fácilmente. ¿Hoy tenemos planes de viviendas paralizadas en Salta, en la provincia? Sí, estamos a la espera. Se ha ejecutado un modelo, hemos estado trabajando desde el mes de diciembre con el ministro Camacho y las distintas cámaras, tratando de encontrarle la vuelta para ver cómo hacemos para que vuelvan a construir las viviendas. ¿Cómo hemos hecho? Hemos visto la forma de securitizar la cuota vendiéndole la vivienda a los distintos colegios. Ahí te doy el ejemplo de que no es vivienda social. Colegio de médicos, colegio de arquitectos, consejo de ingenieros, consejo de contadores. Entonces, ellos a través de sus casas verían con muy buena perspectiva financiarle al asociado o al matriculado la casa. Comprarían la casa, nosotros a través de un fideicomiso, o estamos buscando eso con el ministro a ver cómo lo podemos manejar, incorporaríamos ese dinero al IPB o a un fideicomiso que funcione en otro lado, porque ya tendríamos 2 inspecciones, porque el IPB también tiene una parte importantísima. Entonces se podrían terminar las casas. Y ahí sí veríamos a futuro cómo trabajar, ¿sí? Con el tema viviendas. El tema vivienda es un tema que desgasta, pero ¿por qué? Porque yo hablo todos los días de vivienda, porque es lo que más empleo genuino y registrado produce. Claro. Y hoy el sector, ¿cuánta gente ha dejado o no está trabajando en la actividad? De la construcción en general. De la construcción en general, de 8 a 10.000 personas están sin trabajo. No todas pueden ser absorbidas por la industria minera, no todas pueden ser absorbidas por la actividad privada, como te explicaba hace rato, la gran actividad privada, porque ya tienen su personal, por ahí un 20, un 30% lo pueden manejar. ¿De qué hablo yo también? Discúlpame. Cuando me dicen, che, pero ¿por qué no te vas a la obra privada? Bueno, vos que sos de Orán, ¿sí? En un momento vas a tener que ir a visitar a tu familia, Orán. Cuando salgas a la ruta 934, ¿sí? Que no va a venir un jeep y rompas una cubierta y una llanta, no va a venir el JP Morgan a poner 30.000 millones de dólares en una ruta que para Buenos Aires es inviable que la hagan, porque no depende de ellos. La planta de gas les conviene a ellos, Sí. porque no nos conviene a nosotros. Ellos también viven en un núcleo de 5 kilómetros o 6 kilómetros cuadrados o 10 y en un radio de 700, 800 kilómetros. ¿No? A tal punto que se ha producido ya que le han restituido los fondos de los colectivos, el subsidio a ellos, y nosotros acá no. Entonces, veamos la realidad de nuestra provincia. La ruta 934, que es una obra pública y que no se puede realizar nada a la chilena, porque ya viste que el peaje lo quisieron aumentar y los de Meta no lo quieren pagar. Claro. Porque el estado que está, es una ruta que ¿sabes cuándo se le hizo? Por más todas las reformas que le hacen desde San Pedro de Jujuy hasta Pichanal, que es un crema que había. Sí. Pero la última reforma importante la hizo el gobernador Ulloa en el año 78. Claro. Una vida pasó. Que fue cuando el peaje desde Cabeza de Buey,
que vos tenés 2 carriles de ida y 2 carriles de vuelta y llega hasta Metán. Eso es lo último que se le hizo a la ruta 934, que es una ruta que tiene una velocidad directriz de 110 kilómetros por hora, que fue pavimentada en el año 60 y que nunca más se le ha hecho una reforma. Tiene obras de arte del año 60. El régimen de lluvia no es lo mismo, el régimen de automóviles que pasan no es lo mismo. Nadie lo dice, porque nadie lo dice, pero el tramo Metán-Rosario de la Frontera es el tramo de la muerte. En relación, autos que circulan en ese tramo tienen más muertos que la General Paz. Entonces, todo eso es obra pública. Te consulto también por la situación de las distintas empresas que han en su momento acopiado productos, estoqueado productos también para cuidarse de la inflación que teníamos. ¿Cómo están hoy en este momento en relación a esos materiales? ¿Y cómo está hoy el valor de los materiales de la construcción? Bueno, por lo general nosotros lo único que nos estoqueamos es el hierro y el cemento, que es, digamos, materia cotidiana que lo usamos para avanzar. En la medida que se va disminuyendo el ritmo de obra ya no nos estoqueamos tanto. El resto compramos a medida que lo vamos necesitando. Porque es todo como hacer una torta. Vos tenés que tener la harina, tenés que tener los huevos, tenés que tener la crema. Entonces todo eso lo vamos manejando a medida que lo vamos necesitando. Por lo general uno siempre compra el cemento por un equipo porque es más barato, pero se termina usando. Y hoy los precios, no te digo que han disminuido muchísimo, sino que se han mantenido estables por la situación, es la ley de la oferta y la demanda. A mayor oferta, mayor demanda, entonces estamos con un momento en que está todo tranquilo, pero nos está vendiendo. Los corralones han perdido venta hasta del 40%. Los corralones han perdido muchísimo. No solamente eso, ahí te voy dando todos los ejemplos de lo exponencial que es la obra pública. Y no es la misma situación, y en esto sí quiero recalcar la situación que viven los grandes centros urbanísticos de nuestro país. Con esto no quiero insistir sobre el famoso centralismo porteño y de la ciudad de los puertos, pero no es lo mismo la realidad de AMBA, Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, Rosario, Gran Rosario, hasta Santa Fe te diría. Córdoba es una isla, pero todo eso no es la misma realidad de Santiago. Santiago ahora se la está viendo de Perí, venía de ser la niña bonita del kirchnerismo, ahora no tiene un peso. Tucumán, Salta, Jujuy, Formosa, ahí Fran lo están haciendo pagar todo lo que debe desde hace 30 años. Y ahí te pregunto sobre la especulación también, no solo en precios de materiales, sino en los servicios, porque muchas veces escuchamos, ya acá no sé si distinguir obra pública o privada, pero si pensás a alguien que está haciendo su casa, te dice, me cambia el precio todo el tiempo, y una casa que yo tenía cotizada en tanto, terminó en tanto. Con la obra pública pasa más o menos lo mismo. ¿Ahí qué hay como explicación? ¿Que hay que adaptarse a la realidad que atravesamos? ¿O hay especulación? Nosotros vivimos en un país de especuladores. ¿Dónde empieza la especulación? Y creo que todos vamos a coincidir, en el almacenero. En el almacenero empieza la especulación. En el más chiquito. Porque viene y dice, uy, aumentó el combustible, ahí le subo todos los precios. Y así empiezan. Aumentó el combustible y ya empiezan a subir aquello, porque lamentablemente vivimos a 1500 kilómetros de muchos lugares donde se fabrican las cosas. Nosotros sí tenemos el cemento a 100 kilómetros, que lo hacen en Puesto Viejo, pero el resto de los materiales tienen 1500 kilómetros para recorrer en muchos de los casos. Sumado a que los 5 fundamentales, que son, como te digo, el cemento, el acero, el cobre para los cables, el PVC para las instalaciones sanitarias y el aluminio, todo acompaña la variación del dólar. Entonces, se mueve un poquito el dólar, ¡bum!, aumenta. Vivimos en un país de especuladores. Yo confío en que en algún momento esa situación tiene que cambiar. A ver, se ha disminuido muchísimo la inflación, pero ¿a costa de qué se ha disminuido la inflación? Se ha disminuido el déficit fiscal, ¿a costa de qué? De no pagar.
no ha pagado una obra pública en todo el país desde el día que asumió. Ahí te lleva a una... Yo digo siempre que la gestión Milei, con todo el costo que está pagando la sociedad de que los números del Excel le cierren, él sostiene algunos discursos. Por ejemplo, cuando dicen, roban en los comedores la mercadería que le dan a la gente y por eso no estamos distribuyendo. Y a la obra pública la ha demonizado desde la época de la campaña inclusive. ¿Qué pensás de eso? Porque hay mucha gente que dice, tiene razón, que paren la obra pública y que Juan Carlos Segura se dedique a la privada y va a ver si sobrevive. Digamos, hay como un relato de eso muy fuerte desde la época de la campaña, ¿no? En nuestro país, voy a parafrasearlo a mi papá. Mi papá un día dijo, los kirchneristas robó más, son los ladrones más grandes que hay desde 1810 hasta el día de hoy. Yo le dije, papá, esta gente le queda un fiscal, ¿vos te crees que a vos no te van a matar? Cállate ya. Le dije, por favor no digas más nada. Y ahora yo estoy de este lado. Pero bueno, es una anécdota. Él la demonizó a la obra pública porque demonizó a la Cámara Argentina de la Construcción. Sí. Y no es la misma realidad de las empresas que forman parte de la Cámara Argentina de la Construcción que la realidad de las empresas que vivimos en Salta y forman parte de la Cámara salteña. Yo tengo empresas asociadas que a lo mejor es el dueño de la empresa, es un ingeniero que hace que lo único que contrata es el contador para que le quiten los sueldos, pero después él va, compra los materiales, él lleva los materiales en su camioneta, él habla con el capataz, él maneja la obra. No es una empresa de Segura Construcciones que ya tiene 35 años de experiencia, que tiene una estructura hecha, pero yo tengo empresas asociadas que son así, son unipersonales y que son chiquititas. Esas son las que yo defiendo, porque son las que realmente necesitan defensa y que no pueden ir de la obra pública a la privada, de la privada. No podés estar permanentemente demonizando a esa persona, que yo sé lo que es, para que cobre esa persona, y pasillar en el Granbur. Nosotros por ahí nuestra mañana empieza, el ejemplo nuestro, que vivimos cerca, en el IPB. Vamos al IPB, vemos si va a cobrar, de ahí nos vamos al Granbur. Del Granbur, cuando bajamos, pasamos por la UCP. De ahí volvemos recién a la empresa. Mi hermano se va al banco. O sea, es una situación en la que tenemos que andar por todos los pasillos de las distintas reparticiones para ver si se cobra. Hoy IPB no tiene nada. Para darte un ejemplo, otro ejemplo de lo que genera la obra pública y no está generando. Todo el sueldo del IPB tiene, la mayoría lo aportan los fondos nacionales del FONAVI. Sí. Y el FONAVI, ¿sabes de dónde sale? De un impuesto a la nafta que creó Cavallo. O sea, de lo que vos pagás cuando echas la nafta en tu coche, un porcentaje va para el FONAVI. O sea que la plata la tiene. ¿Sí? Ahora que estoy estudiando, porque volví a estudiar, porque no tengo nada que hacer ya en la empresa, entonces, también me enteré... ¿Qué estás estudiando? Estoy haciendo una especialización en finanzas de empresa, en la Católica. También me enteré que no era tan fácil cerrar el Banco Central como él decía, porque él la demonizó la obra pública, ha dicho, sí que voy a cerrar el Banco Central. No, nosotros nos regimos por el régimen de Basilea, y Basilea lo maneja el grupo Los 10 más España más Luxemburgo, y te exigen que haya un Banco Central en todos los países, si no, no podés formar parte del comité de Basilea. Entonces, hay muchas cosas que él ha dicho verborrágicamente y no sé si las piensa. Ojo, con esto no estoy en contra de él, ¿no? No quiere decir que yo sea ni de un lado ni del otro. A mí me gusta ser, antes que nada, siempre salteño y ver por los intereses de nuestra provincia, porque a nuestra provincia la tienen marginada todos los gobiernos. Claro, claro. Todos los gobiernos. Alberto Fernández vino 2 veces o 3 veces. ¿Se quedó más de 4 horas? No. Macri, ¿cuántas veces vino? Creo que 1 o 2. Claro, que estuvo ahí, que el obispo le dio algún sermón en el milagro. Nada sí. Más, sí. No volvió más. Uh-huh. Él ni aparece. Y así, hagamos para atrás, veamos cuántos presidentes vienen a Salta. Y tenemos una... Y a ver, ahora que viene el día de Güemes, si no hubiese sido por nosotros, estaríamos hablando, hostias. Es así.
Entonces yo antes que nada soy un defensor de nuestra provincia. Nuestro país también, porque el nacionalismo empieza por la casa. Y hay muchas cosas para cambiar y que él no las está cambiando, ¿no? Es muy fácil llegar al déficit fiscal, y vuelvo para atrás, no pagando. Vos en tu casa no pagas el cable, no pagas la luz, no pagas el gas, no pagas el agua, te va a sobrar plata en el bolsillo, hasta con superávit. Pero al segundo mes está en la edad de piedra, porque te han cortado el gas, te han cortado la luz, te han cortado el cable. Eso pasa. Lo que salió el otro día, el ENOSA, lo que salió el otro día de una empresa que tiraba los residuos al río Arenales. El ENOSA, el Ente Nacional de Obras de Saneamiento. Sí. Redes de agua y redes de cloaca. 80 obras dejó parado acá en la provincia. 80 obras, o sea que no sé si anduvieron por el casco céntrico y vieron que al frente del colegio Belgrano, o sí, una cuadra antes, que está todo roto, bueno, se estaban recambiando todas las cañerías de agua del casco céntrico. Eso está parado. Completamente. Eso también es obra pública. La última, pensando justamente en las palabras de Caputo, él dice se puede reactivar rápidamente la construcción, y él reconoce, porque ayer hacíamos un informe justamente en la televisión, que se perdieron 126.000 empleos formales en la Argentina en los últimos 6 meses. Él dice, es obvio porque se frenó la obra pública que esto ocurra, pero se puede reactivar rápidamente la construcción. ¿Se puede reactivar rápidamente la construcción o tiene esa B corta, demora un poco más en la actividad de ustedes? Se puede. Es más, yo creo que deben estar en estos momentos todos negociando para que mañana, cuando llegue a la Cámara de Senadores la ley base, salga aprobada. Entonces, para eso están los políticos. Si ellos a nosotros nos dicen se puede hacer rápidamente, yo creo que no tan rápido, porque si no nos mandan, primero que nada hacen falta los fondos. Claro. Y sin fondos vos no podés empezar y terminar nada. Segundo, hace falta la voluntad, que ellos no la tienen. Yo no he visto voluntad de que ellos quieran que se recupere la obra pública lo más rápida posible. Y si vos me decís 126.000 puestos de genuinos, son 350.000. Claro, claro, con toda la informalidad. No, él no te va a decir la verdad. Yo ya no confío. A ver, no confío ni en él ni en Sturzenegger, ¿sí? Que son los dos que están manejando la economía de este país. Esa gente ya hizo rico el JP Morgan, hizo rico el Santander, hizo rico el grupo Citicorp cuando hizo el mega canje con Cavallo y De la Rúa en el año 2000. Sí. Es la gente que le hizo fracasar a Macri. A ver, hablemos lo que es. Yo poco sé, pero esa gente googleando la encontrás, y es la gente que hizo fracasar el plan de Macri, y ahora son ídolos. Sturzenegger, financista, me va a venir a decir qué tengo que hacer con el Ministerio de Desarrollo Social y cómo repartir la comida, porque en eso anda metido ahora. Entonces, esa gente, y no quiero parecer como ellos, pero es la que nos está llevando mal. Juan Carlos, gracias por la visita, y ojalá que las próximas charlas tengan que ver con la reactivación de la actividad de la construcción en la provincia de Salta. Gracias por visitarnos. Por favor, muchas gracias. Juan Carlos Segura charlando con nosotros, es presidente de la Cámara de la Construcción de la provincia de Salta, y el contexto socioeconómico que se vive en el país y cómo impacta en esta actividad en la provincia de Salta.